domingo pasado nosotros veíamos que en el Salmo 23 David señalaba al Señor como pastor, comparaba al Señor como pastor. En el Salmo de hoy vamos a ver precisamente al Señor pastoreando a David, su oveja, de manera muy puntual o muy específica. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 34, que básicamente lo cantamos, fue la primera canción que cantamos, recoge la idea del Salmo 34. Salmo 34. Voy a leerlo en favor de ustedes. Dice: Salmo de David, y esto es importante, Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Luego David dice en primera persona: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. David hace una invitación: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán feliz, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Como un eco del Salmo 23, ¿no? Nada les faltará. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, y escuchadme. Aquí vemos unos salmos a manera de principio. Les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Ven cómo hay un contraste entre el impío y el justo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas, no pocas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor, o los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y de hecho esto es tomado luego en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo, que en la cruz ninguno de sus huesos fue quebrantado. La maldad hará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Me encanta cómo termina. Y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Señor, yo quiero dar gracias en favor de todos nosotros por las circunstancias y los momentos que usted trae a nuestra vida, Señor, para hacernos más como Cristo, para acrecentar nuestra fe, Señor. Momentos difíciles de sufrimiento, para que nuestra confianza pueda ser, oh Dios, pulida, para que podamos, Señor, realmente depender en Cristo, de su salvación, de su provisión, Señor. Gracias por todas aquellas circunstancias que nos hacen ser más humildes, Señor, que nos hacen ser más temerosos y atentos. Aquellas circunstancias que nos hacen esperar, Señor, y clamar por salvación, oh Dios. Aquellas circunstancias que nos sacan, Señor, de nosotros mismos y nos hacen mirar hacia el cielo esperando ayuda y pronto socorro, pronto auxilio, Señor. Pero gracias también por el Evangelio, Dios, porque a través de él podemos ver a Cristo como un poderoso Salvador. Gracias, Señor. Nosotros simplemente somos vasijas de barro, Señor, que contenemos oro puro, Señor. Contenemos, oh Dios, y traemos y ministramos y servimos el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por siempre, tanto en la tierra como en el cielo. Amén.
y amén. Bien, mis hermanos, cuenta algún biógrafo, no sé realmente, que en el año 1735 John o Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que, no teniendo recursos para pagar la comodidad de unos camarotes, es decir, ellos no entraron, no bajaron, tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Imagínense, estas personas estando ahí al aire libre sufriendo una tempestad. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta: señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Esa fue la respuesta corta, pero extremadamente contundente de este hermano. Y entiendan que John Wesley, era un predicador muy reconocido. ¿Conoce usted a Jesucristo? Y hermano, esa pregunta es para nosotros hoy. Yo creo que el que me conoce un poquito sabe que yo tengo cierta inclinación a enseñar de manera exhortativa. Y compartía en el eco de esta semana que estos salmos, o por lo menos el primero y no contienen tantos imperativos, no contiene tantas exhortaciones de manera directa, y eso hace que uno se ciña al texto. Yo me sentí un poco raro, porque lo que vemos en el texto es exponer una y otra vez seguridad, seguridad y confianza. Así que eso también refresca mi corazón al mismo tiempo, Dios, y espero que ustedes también, mis hermanos. Ahora, esta anécdota resulta, o más bien resalta el hecho de que, debido a que el Señor Jesucristo es un poderoso Salvador, puede librarnos de todos nuestros temores. Y con esto en mente he titulado esta enseñanza: ¿Cómo adorar libres del temor? Y de manera específica he dicho enseñanza, porque recordarán que el domingo pasado dije que escogí este formato y casi de manera devocional. Así que si usted ve algo que yo no toque en el texto, es porque lo que estoy extrayendo de acuerdo al tema, de acuerdo al curso del texto, es extraer principios de allí que se relacionen con el tema central de la serie, que es adoración verdadera. Entonces, ¿cómo adorar libres del temor? Si ustedes leyeron ahorita, como les indiqué, el Salmo 34 tiene un contexto. Y ese contexto lo encontramos en el primer libro de Samuel. Vayan conmigo allí, por favor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, si ustedes recorren un poquito, David está huyendo, David hace pacto con Jonatán, es salvado, Jonatán interviene para rescatar a David, y él está huyendo de su padre Saúl, ¿sí? Del padre de Jonatán. Entonces vemos que David llega a Noab, al sacerdote Abimelech, viene con algunos hombres, vienen con hambre, le pide comida: mira tú qué tienes por allí. Pero solamente habían los panes de la proposición, los cuales, de haber ya salido de la mesa, ya lo habían sacado de allí, podían comerlo, pero solamente los sacerdotes. Es un detalle no menor. Y David come de estos panes de la proposición. Le pide una espada a Abimelech. Dice: mira, no tengo espada, la única que tengo es la de Goliat. Y David dice: ninguna como ella me sirve. Excelente, excelente. Pero de allí, a partir del versículo 12, es en que encontramos precisamente, versículo 10, el contexto del Salmo 34. Pero noten, David está huyendo, está siendo perseguido. Y dice: David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y se fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Cuando lo vieron, ¿no cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió, subraya eso, grandemente a Aquis, rey de Gat. Y se fingió demente ante sus ojos. David se hizo loco, mis hermanos. Y actuaba como loco en medio de ellos, escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos:
Vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Hermano, una locura aparentemente salvó a David. Pero hoy nos daremos cuenta que no fue su locura. Fue el Señor. Fue su pastor precisamente el que lo estaba salvando del rey de los filisteos. Ahora, hermano, un detalle. Cuando uno lee el texto, menciona a Abimelech. Pero en el texto que acabamos de leer se menciona a Aquis. Entonces, o es Aquis o es Abimelech. Es lo mismo. De acuerdo a algunos estudiosos de las Escrituras, el nombre Abimelech era una especie de título, no tanto como de nombre, como cuando al rey de Egipto se le llamaba Faraón. No era un nombre como tal. Todos los reyes de Egipto se les llamaba Faraón. Primero, segundo, tercero. Entonces se entiende que Abimelech era una especie de título para el rey de los filisteos. Así que David está huyendo del rey Saúl y se encuentra de frente con Aquis o con Abimelech, rey de los filisteos. Como dijera el profeta Amós, como cuando uno huye del león y se encuentra con un oso. Así se encontraba David. David estaba en una encrucijada de vida o muerte, estaba arrinconado al punto de experimentar, como leímos, un gran temor. Y es en medio, mis hermanos, de estas circunstancias de persecución, de angustia, de peligro y de muerte, que David fue inspirado por el Espíritu Santo a componer esta canción. No se olvide que lo que estamos predicando es una canción, es un salmo. Y a través de este salmo, el Señor nos va a enseñar varias verdades sobre la adoración. Mis hermanos, y yo quiero empezar aclarando algunas cosas sobre la adoración. La adoración es nuestro propósito existencial, es decir, fuimos creados para adorar. Nosotros no estamos adorando cuando cantamos. No sé si usted de pronto ha estado en un servicio alguna vez y, bueno, hermanos, vamos a cantar unos alabanzas. Y luego dice, pasemos al momento de adoración. Y uno se pregunta, ¿y qué estaban haciendo antes? Si nosotros fuimos creados para adorar todo el tiempo, 24/7 somos adoradores. Ese es nuestro propósito existencial. Esa es nuestra naturaleza. Esencialmente somos adoradores. Todo el tiempo estamos adorando, ya sea al único y Dios verdadero o cualquier otro Dios que nos hayamos inventado por nuestro corazón idólatra. Pero siempre. Y lo único que hacemos es expresar actos de adoración. Nosotros adoramos cuando cantamos, cuando predicamos, incluso cuando trabajamos. Es un acto de adoración. Así que tenga en cuenta eso, que cuando usted va al trabajo no es una actividad menor. Usted lo está haciendo también y lo debería ver como un acto de alabanza y de adoración al Señor que le ha dado ese empleo. Ahora, adorar, la palabra básicamente lo que significa es hincarse y besarle la mano a una persona con una dignidad o un honor superior. No sé si usted recuerda esa costumbre que antes había, ya no la hay, de que uno al abuelo iba y le besaba la mano. ¿Se acuerdan? Yo logré eso un poquito. Vaya ya, salude al abuelo, bésele la mano al abuelo. A mí me tocó. Y entonces, esta es la idea que está detrás de la palabra adorar. Arrodillarse y besar la mano en reconocimiento de ¿qué cosa? Reconocer, exaltar y disfrutar las excelencias de un ser superior. Ahora bien, aquí es donde entonces el pecado entra. El pecado afectó nuestra capacidad para adorar a Dios, como dice Juan, en espíritu y en verdad. Pero ahora, la buena noticia es que a través del poder transformador del Evangelio estamos recuperando nuestra capacidad para adorar. Estamos recuperando nuestro propósito existencial. Pero sin embargo, mis hermanos, aún con un nuevo corazón, aún cuando hemos sido regenerados, cuando hemos nacido de nuevo, seguimos experimentando limitaciones o tropiezos en nuestra adoración. Y entre esos obstáculos, quien asoma la cabeza es precisamente el temor. Yo creo que si usted ha sido juicioso en estudiar su Biblia, usted encontrará varias referencias donde el Señor Jesucristo siempre está diciendo, no temas. ¿Por qué teméis? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Y siempre el Señor está diciendo, no temas. Yo estoy aquí, pasa a vosotros. Y si el Señor está constantemente diciendo eso es porque el pecado, hermano, que está detrás del temor es la incredulidad.
nosotros realmente no confiamos en que el Señor pueda salvarnos y rescatarnos. Y experimentamos entonces temor. Temor. Así que para adorar de manera que glorifique al Señor debemos mortificar el temor. Y con ese propósito, hermano, considero que este salmo, el Salmo 34, nos señala por lo menos 3 maneras de luchar contra la tiranía del temor paralizante. Y en primer lugar, nosotros luchamos o hacemos esto haciendo del Señor nuestra fuente principal de gloria. De gloria. Permítame citar a un hermano llamado Jeffrey D. Johnson. Él tiene un libro que se titula La búsqueda de gloria. La búsqueda de gloria. Y noten lo que él dice. Tú y yo estamos buscando algo. Sin importar cuánto lo intentemos, no podemos dejar de perseguirlo. Lo buscamos con todo nuestro corazón porque nos consume. Estamos inquietos. Nuestro afán por encontrarlo determina incluso cada decisión que tomamos. Ya sea que amemos a Dios o no, esta búsqueda está en todos nosotros. O sea cristiano o no sea cristiano. Forma parte de la condición humana. Y él dice, hemos sido creados por Dios para buscarlo y lo buscaremos. ¿Pero qué es? Se pregunta él. O te preguntarás, dice él. ¿Qué es lo que no podemos dejar de buscar? Y él termina afirmando, es gloria. Y luego dice, gloria no adulterada. Estamos buscando algo, mis hermanos. Y noten lo que dice entonces el versículo 2 del Salmo 34. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Gloriarse, mis hermanos, es sinónimo de jactarse o de alabarse a uno mismo. Pero David aprendió a través de las circunstancias difíciles a llevar todo el reconocimiento al único que merece realmente el reconocimiento, y es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y lo que David está diciendo es, mi deseo de gloria que está en mí, en mi corazón, por naturaleza, porque fui creado así, ese deseo lo he llevado al Señor. En Él me glorío. Y debemos entender, mis hermanos, que buscar la grandeza, el reconocimiento o la alabanza, nuevamente, eso está en cada uno de nosotros. No podemos dejar de hacerlo. Todos, sin excepción, somos como especie de mineros o de cazatesoros, buscando algo valioso que nos pueda satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma. Pero el problema no es el deseo de gloria, sino en dónde o en qué buscamos o satisfacemos el deseo de gloria. Yo voy a ampliar esto mucho más en el último salmo, si el Señor nos permite, que es Salmo 63. David, mis hermanos, fue un hombre que recibió alabanza, que recibió gloria desde muy temprano. Recuerden, siendo todo un jovencito, ¿quién fue el que le cortó la cabeza a Goliat? David. Y él fue inmediatamente elogiado por el rey Saúl, fue elogiado por su pueblo y especialmente por las mujeres. Por eso que en el primer libro de Samuel 18:7 dice, las mujeres cantaban mientras tocaban y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto es alabanza para David. Esto es exaltación para David. Ahora bien, de acuerdo entonces al contexto de este salmo, David se encontraba en una situación donde él mismo no podía salvarse. No era como cuando estaba enfrentando a Goliat y salió victorioso. No, mis hermanos. Necesitaba en esta ocasión rescate, liberación. Él estaba buscando refugio y salvación. Y él no era suficiente para salir victorioso en esta circunstancia. Y yo creo, mis hermanos, que David fue puesto en una circunstancia de persecución y peligro, incluso de muerte, para que pudiera experimentar la gloria de otro. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos saca de nuestra comodidad. Nos lleva a circunstancias donde estamos en una encrucijada, donde si vemos hacia la derecha, peligro, si vemos a la izquierda, peligro, atrás, al frente, y lo único que nosotros podemos hacer es mirar hacia arriba y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El Señor es especialista, hermanos, cuando nos va a santificar en hacer este tipo de cosas. David experimentó una angustia que le hizo mirar más allá de su gloria terrenal.
La persecución lo llevó a fijarse y a deleitarse en la gloria de alguien más grande que él, con mayor dignidad, valor y reconocimiento que él mismo, que iba a ser el futuro rey de Israel. David fijó sus ojos en el verdadero rey de reyes y señor de señores. Y en medio de esta circunstancia, y a pesar de su gran temor, él fue guiado a componer y cantar que la salvación es del Señor. Mis hermanos, lo único que hizo David fue clamar por salvación, y su oración fue escuchada, pero también fue contestada. No es simplemente que el Señor escuchó, él contestó. Pero, aquí viene el pero. Todo el crédito, que es lo que significa gloriarse, todo el crédito de su liberación fue llevado ante el Señor. Y ahora, en vez de cánticos para David, como cantaban estas mujeres, hay un salmo para el Señor. En vez de alabanzas para David, hay una doxología para el Señor. Miren el versículo 1 del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo, hermanos. No es en momenticos, sino de continuo en mi boca. Esto significa que la alabanza al Señor es atemporal, es decir, no depende de las circunstancias. Se lo explico. Si estamos bajo tiempos de paz y abundancia, alabamos al Señor. Pero si estamos bajo el fuego de la prueba, alabamos al Señor, como lo hicieron los moravos en medio de esta tempestad. En Hechos 16, versículo 25, Lucas nos recuerda lo siguiente que pasó. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos no estaban en un culto, ni en una vigilia. Ellos no estaban en una plataforma predicando con corbata y con aire acondicionado. Ellos estaban en una mazmorra, en una cárcel. Porque el versículo luego dice, y los presos lo escuchaban. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros todavía no tenemos la calidad del carácter para hacer esto. Si muchas veces suceden nimiedades en nuestra vida y ya no estamos quejando. Pero para uno estar en una mazmorra oscura, fría y quizás llena de alimañas, y orar y cantar al Señor, ese es un trato del Señor en nuestro corazón de santificación, que nosotros todos debemos anhelar llegar ahí a ese nivel, mis hermanos. Mis hermanos, la alabanza, la exaltación y reconocimiento al Señor es apropiada a todos sus hijos en todo tiempo. Si usted se regresa un poquito al Salmo 33, miren lo que dice el versículo 1. Canten de júbilo al Señor ustedes los justos. Y miren la palabra, apropiada es para los rectos la alabanza. Es decir, si hay algo que es propio, que es coherente, que es adecuado y pertinente o ajustado para un cristiano, es la alabanza al Señor en todo momento, porque Él es digno de alabanza, de reconocimiento por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. Es contemplando, mis hermanos, el evangelio que eso produce en nosotros, a pesar de que nuestra vida se esté desmoronando a pedazos, el gozo en el Señor podría estar intacto, mis hermanos. Está intacto. Pero hay otro detalle. La respuesta de David ante las circunstancias difíciles no era exclusiva del salmista. El texto nos exhorta ahora a nosotros a responder de la misma manera. Miren el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo. Es una invitación del salmista. Únanse conmigo en esta doxología, en esta alabanza al único que la merece, y exaltemos a su nombre. Permítame citar a John Piper. Yo creo que los que fueron a Muestra Cristo tienen todos en sus manos un libro que escribió hace mucho rato Piper, que se llama Desea a Dios. A mí me gusta leer a Piper en este sentido. Yo comulgo con él en la filosofía que moldeó su ministerio, donde él habla sobre el hedonismo cristiano. Y eso es algo que lo voy a desarrollar un poco más, si Dios permite, a través del Salmo 63. Pero hablando precisamente de la alabanza y la adoración, en ese libro que ustedes tienen, dice lo siguiente, en ese libro Desea a Dios. Creo que nos gusta alabar lo que disfrutamos. Hermano, usted no ensalza algo que a usted no le gusta, usted se queja de eso. Cuando usted se queda disfrutando una puesta de sol o una pintura y usted resalta eso, usted está alabando eso porque lo disfruta.
Y entonces él dice, Dios no es adorado si no está siendo atesorado y disfrutado. ¿Se acuerdan los hermanos del eco que estábamos hablando de eso? Que nosotros no disfrutamos muchas veces la adoración. Entonces dice Piper, la adoración no es una alternativa al gozo, sino la expresión misma del gozo. Decirle que otra, es decir, a Dios, que otra cosa te satisface más es lo opuesto a la adoración. Y él dice, eso es sacrilegio. El gozo en Dios es lo que hace que la adoración honre a Dios y no sea hipocresía. Y dentro de ese mismo libro, y siguiendo, él cita entonces a Jonathan Edwards. Y Edwards decía, Dios se glorifica no solo cuando su gloria es percibida, cuando la vemos, no, sino cuando hay gozo en ella. Cuando aquellos que la ven se deleitan en ella, en esa gloria. Y es lo que está haciendo David precisamente, deleitándose. La pregunta entonces, mis hermanos, es, ¿cómo se relaciona todo esto con el temor? Dicho de otra manera, ¿cómo gloriarse o gloriarnos en el Señor contribuye en nuestra lucha con el temor? Permítame indicarle lo siguiente. El temor afecta, deteriora, inhibe, opaca nuestra adoración. ¿Por qué? Porque un corazón amedrentado no experimenta deleite, gozo o satisfacción. ¿Usted ha visto una persona con miedo que se goza? Jamás. La adoración verdadera requiere que involucremos todo nuestro corazón ante el Señor, especialmente en nuestros afectos. Yo creo que de alguna manera usted ha escuchado y ha leído, y la mayoría de los autores estudiosos siempre como que cuando definen al corazón hablan de tres aspectos fundamentales. El intelecto, la mente, todo entra por nuestra mente, están nuestros afectos y está la parte volitiva, la voluntad. Pero el centro de todo, mis hermanos, muchas veces pensamos que es la mente, pero realmente son nuestros afectos. Le pongo este ejemplo. Los que aquí siguen a algún equipo deportivo, cualquiera el que sea el deporte, si su equipo gana, usted está contento y está feliz, ¿cierto? Si su equipo pierde, pues se entristece, te sigue a ese equipo. Pero noten que eso estamos hablando de sentimientos o emociones. Pero cuando hablamos de afecto, estoy hablando de aquello que realmente mueve, está instalado dentro de mi corazón. Usted no deja de seguir a su equipo porque perdió o porque ganó. Eso es, o de eso se tratan los afectos. Si Cristo no está, o el Evangelio no está clavado en nuestros afectos, mis hermanos, todavía no estamos, o no hemos entendido la profundidad del Evangelio todavía. A eso es lo que yo me refiero cuando acabo de decir precisamente que la verdadera adoración requiere un involucramiento del corazón, pero a nivel de nuestros afectos. Y es ahí donde encontramos lo que más amamos, en nuestros afectos. Pero el temor produce un corazón amedrentado, un corazón inquieto. El temor es como una cadena que restringe nuestro gozo. Y sucede que adoración sin deleite es un mero formalismo. Es una obediencia mecánica, fría, calculada, desapasionada, rutinaria o legalista. Como alguien diría, usted nunca verá un legalista contento o gozoso. Y en las palabras mismas del Señor Jesús, citando a Isaías 29:13, en Lucas 15:8, Él dijo, este pueblo con labios me honra. Hablamos lo correcto o lo que es bíblicamente correcto. Oramos. Y esas son oraciones bíblicas, saturadas de teología. Pero luego Él dice, pero su corazón está muy lejos de mí. Podemos decir las palabras correctas y sin embargo, mis hermanos, a nivel del corazón está totalmente alejados, como lo estaba dentro de la parábola de los dos hijos, porque no era un solo hijo, el hijo pródigo normalmente se conoce así. Uno estaba alejado del padre, ¿cierto?, a través del libertinaje, pero otro estaba alejado del padre a través del legalismo. Ambos odiaban al padre. Pero este hijo mayor pensaba que porque cumplía las reglas, él sí amaba al padre. Todo lo contrario, él amaba las bendiciones de su padre, mas no amaba a su padre. Así que gloriarnos en el Señor, mis hermanos, desvanece el temor, porque a pesar de las dificultades, nuestro gozo y nuestra satisfacción están a salvo, están escondidos en nuestro Señor. Y mis hermanos, el gozo se fundamenta en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo a nuestro favor.
Incluso, mis hermanos, ante la muerte no dejamos de experimentar gozo y deleite. Yo no sé si te has escuchado un poco la historia de Policarpo, que quien fue, o se dice que fue precisamente discípulo de Juan, el apóstol Juan. Y se narra que él, la muerte de él fue bastante tremenda. Los verdugos fueron hasta su casa a buscarlo donde estaba él. ¿Sabe qué hizo Policarpo? Los invitó a comer. Dice, por favor, coman. Denme un espacio para yo ir a orar. Usted puede leer la biografía. Estuvo orando, bajó. Dice que eso impactó mucho a sus verdugos. Muchos de ellos, hermanos, se convirtieron al cristianismo por ver simplemente a Cristo a través de estas personas. Lo ataron en una hoguera, prendieron el fuego, pero el fuego no prendía. El fuego no prendía. O por lo menos no lo quemaba, más bien. Y mis hermanos, tuvieron que apuñalarlo. Pero Policarpo también murió allí cantando un himno. Y algunos atreven a decir, yo no sé si esto sea especulación, pero que su sangre incluso apagaba el fuego. Pero hermano, usted estar muriendo y cantando. Por eso es que digo, mis hermanos, que incluso ante la muerte, cuando realmente nuestro afecto está en el Señor, nuestro deleite, nuestro gozo no desaparece. ¿Por qué? Porque la muerte no nos separará del Señor. Más bien, la muerte nos llevará de manera inmediata a la presencia del Señor. Él dijo, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Curiosamente. Nuestro deleite está en alguien tan grande, tan poderoso y majestuoso que el temor palidece ante el Señor. Y mis hermanos, David al gloriarse en el Señor está diciendo, el Señor es mi disfrute. El Señor es mi fuente de gozo y satisfacción. Y Pablo dijo en 2 Corintios 10, 17, pero el que se gloríe en el Señor. Y otra versión actual lo dice de esta manera, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ahora bien, para que esto sea real en nuestras vidas, es decir, para llevar todo ese deseo de gloria que tenemos, llevarla al Señor, y eso sea real, debemos tener primero ojos. Ojos para ver la gloria, la belleza, la majestad y la grandeza de Cristo. No podemos disfrutar a Cristo si no lo podemos ver glorioso. Y saben que es precisamente una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando alguien está muerto en delitos y pecados. Lo levanta de la tumba, él está de espalda a Cristo y luego le da ojos para ver la gloria de Cristo y poderla disfrutar. Pero no solamente necesitamos ojos espirituales, necesitamos oídos para escuchar las apacibles y reconfortantes palabras de Cristo. Pero en tercer lugar, necesitamos un paladar exquisito, un paladar espiritual para probar la dulzura y la exquisitez del agua y el pan de vida que es Cristo Jesús. Si no tenemos eso, venir a este lugar, reunirnos en los ecos, hacer un devocional es mera rutina. No tiene ningún valor para el Señor. No tiene ningún valor. La pregunta entonces, ¿de qué manera nuestra vida demuestra que Cristo realmente es nuestra gloria? ¿Cómo pueden observar las personas que nos ven o que ven en nosotros que Cristo es nuestro mayor deleite? ¿Puede una persona estar contigo 24 horas y al final decir, ¿saben qué? Vi muchas cosas en esta persona o en este hermano, pero yo puedo tener algo claro. Cristo es el deleite de este hermano o de esta hermana, por encima de cualquier cosa. Así que después de hacer al Señor nuestra fuente principal de deleite, el texto nos enseña a ser libres del temor, en segundo lugar, haciendo del Señor nuestra fuente principal de refugio. En el Salmo 23 vimos a David confirmar su confianza a través de la protección del Señor. Recordarán el versículo 4 del Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, afirma David, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pero ahora en el Salmo 34, David se encuentra precisamente en el valle de sombra de muerte, pero su pastor está con él. Mis hermanos, este salmo nos muestra al pastor usando el cayado, ¿se acuerdan de acuerdo a la explicación? Usando el cayado para rescatar a su oveja de las garras de la muerte. Y vamos a leer una sección un poquito extensa del Salmo 34. Vayan conmigo a su Biblia, vamos a leer desde el 4 al 10.
Y luego pasamos o brincamos del 15 al 22. Del 15 al 22. ¿Qué estamos viendo? Que nosotros podemos vencer al temor haciendo del Señor nuestra fuente principal de refugio. Y vaya subrayando las palabras claves de esta lectura. Miren lo que dice en primer lugar. Busqué a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó. Uno ve allí la intensa búsqueda de David a través de la oración. Y aunque el texto que leímos en Samuel no lo muestra, David aquí lo está confesando, lo está diciendo. Yo busqué al Señor. Yo me estaba haciendo el loco, pero yo busqué al Señor. Y Él me oyó. Y note, y me libró de todos mis temores. Recuerden que ella dice que estaba bajo un gran temor. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 6. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Bienaventurado, dichoso es el hombre que confía en él. Versículo 9. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada le falta los que a él le temen. Y él compara esto: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan, ven otra vez, buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. ¿Se acuerdan que David fue alimentado con los panes de la proposición? David tiene en mente todo eso, y eso es lo que lo impulsa a escribir este salmo. Ahora sí, salta al versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y que atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermano, cuando tú clamas, el Señor te oye. Y Él te responde. Si eres de Él, si eres su oveja, si eres hijo del Señor, Él te responde incluso cuando no dice nada. Incluso los silencios del Señor son respuesta para nosotros. Versículo 16. La ira de Jehová, dice, está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17. Claman los justos, otra vez, clamor, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano, Él no está lejos, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Hablando en una perspectiva sobre el Evangelio, cómo esto se iba a configurar en la vida de Cristo. Y versículo 21. Él matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Vean la diferencia. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. Aquí hay mucho, hermano, pero lo que quiero que quede en su mente es lo siguiente. Y es como si David, a través de este canto, nos estuviese diciendo: miren, yo estaba en peligro de muerte, perseguido por el rey Saúl, enfrente de mi enemigo natural, el rey de los filisteos. Recuerden que David hacía estragos a los filisteos cuando salía en batalla. Él fue traído ante el rey Aquis. Y David dice: busqué a mi Señor a través del clamor y Él me oyó. Me refugié en el Señor y estuve a salvo. El Señor guardó mi cuerpo, dándome alimento. Guardó incluso mis huesos de ser quebrantado. El Señor guardó mi alma, porque dice: me libró de mis temores, angustias y aflicciones. Eso tiene que ver con nuestra alma. Mi hermano, David está probando, está confirmando, atestiguando que verdaderamente el Señor salva. ¿Usted pudiese atestiguar que el Señor salva? Que el Señor está atento y cuida a su pueblo. David está diciendo: el Señor está cercano. Él no es un Dios distante que está sentado en el trono y que no le interesa la vida de sus hijos. Él escucha y responde. Por tanto, entonces el Señor es digno de confianza para ser rescatados o redimidos. Mis hermanos, nosotros quizás no estamos padeciendo las mismas aflicciones o persecuciones y temores que experimentó David. Son muy distintos. Pero eso no elimina una gran verdad, una gran realidad, de que todos nosotros experimentaremos aflicciones en este mundo caído. Sobre todo los que somos de Cristo. Escribiéndole a Timoteo, Pablo dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Noten que es una declaración. ¿Usted quiere vivir piadosamente? Pablo está diciendo, o el Señor a través de Pablo dice: vas a ser perseguido. Todo verdadero cristiano tiene enemigos que lo persiguen con un deseo de muerte. Y te voy a mencionar por lo menos 3.
El primero está Satanás y sus demonios. Sí, mis hermanos, Satanás es real. Y aunque nosotros no hagamos apología como hacen quizás otras iglesias hablando en exceso de Satanás, él es un ser real, un enemigo tuyo y mío. En 1 Pedro el apóstol dice: sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás tiene el deseo de destruir, por lo menos no tu salvación, porque él sabe que no lo hará, pero tu vida espiritual va a ser paupérrima. Va a intentar por todas las formas de que tú no glorifiques a Dios, de que tú no honres al Señor, de que tu vida espiritual sea lo peor en esa vida. Pero entonces Pablo dice en Efesios: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, no estamos en Efesios, estamos en apartado, pero esta es una verdad que aplica para nosotros también. El mundo de las tinieblas es real, y cómo operan a través de filosofías en este mundo. Segundo, el mundo caído es nuestro enemigo también. En Colosenses 2:8 Pablo dice: miren que nadie los haga cautivos, que nadie los capture por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. Y Juan lo dice de esta manera: porque nada de lo que hay en el mundo o de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. El mundo caído es tu enemigo, no es tu amigo. El mundo nunca se santifica, nos santificamos nosotros. Y en tercer lugar, el pecado remanente que vive en cada uno de nosotros es un enemigo natural nuestro. Por eso Pablo en Romanos 7 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que está en mí. Dice: el mal está presente en mí. Hallo esta ley. El mal está presente. Mis hermanos, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque todos los días acudamos a Cristo en arrepentimiento y fe, hay una naturaleza, hay un vestigio del pecado que todavía reside en nosotros, y que el Espíritu nos impulsa hacia arriba a ver a Cristo sentado en lugares celestiales, pero nuestra carne nos impulsa hacia abajo siempre. Es una tensión que va a estar todos los días de nuestra vida sobre esta tierra, y no podemos perderla de vista. No seamos ingenuos. Dice el versículo 22: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ven que sí tenemos enemigos? ¿Ven que sí tenemos perseguidores? La pregunta entonces: ¿realmente consideras que el Señor puede salvarte de tus enemigos y temores? ¿Ante quién acudes por salvación cuando tienes aflicciones? ¿Quién es tu Salvador funcional? Y la respuesta parece obvia, mis hermanos. Uno diría: pues claro, hermano, pues el Señor es mi Salvador. Pero en la práctica no es tan obvio, porque nosotros tenemos una tendencia pecaminosa a confiar en dioses funcionales, en falsos salvadores, en falsos Cristos. Y déjeme darle un ejemplo de ello. El moralismo es uno de ellos. Yo creo que soy una buena persona, mi buena reputación, y confiamos en eso como si eso me fuera a dar, o me da una especie de seguridad, una sensación de seguridad ante el Señor. Yo no le hago nada a nadie, no fumo, no mato a nadie. El Señor debe ver que yo soy una excelente persona. El moralismo te va a llevar al infierno si no confías en Cristo. A la reputación, la posición social, la seguridad financiera, la estabilidad laboral, los títulos y logros académicos, todos ellos, hermanos, todas estas cosas, si miramos bien, son legítimas. No son pecaminosas en sí mismas, pero cuando depositamos nuestra confianza en ellas, hemos hecho de ellas un Dios, un Salvador, que compite con el señorío de nuestro Señor Jesucristo y nos otorga una falsa seguridad, una falsa salvación. Y aquí yo quiero que consideremos, por ejemplo, que en los tiempos bíblicos Egipto representaba eso: salvación, rescate para muchos pueblos. Incluso en ese hueco cayó Israel.
Y cuando usted lee el capítulo 30, el capítulo 31 de Isaías, encontrará esto. Hay un ay. Cada uno empieza con un ay, y los ay en la Biblia son de juicio. Dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu. ¿Para qué? Para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar a la sombra de Egipto abrigo. Por tanto, el amparo de Faraón será su vergüenza. Él no puede salvar como el Señor. Y el abrigo a la sombra de Egipto será su humillación. Y miren cómo inicia el capítulo 31. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¡Wow! Buscan a Egipto. Buscamos a Egipto. Y eso me hace acordar cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y empiezan a ser probados. Y usted ve la respuesta de Israel, a pesar de que el Señor los sacó con brazo fuerte, con señales y todo lo demás. Señor, mejor nos hubieses dejado en Egipto. ¿No había tumbas en Egipto para morir en un desierto? Otra vez, ellos estaban de camino a la tierra prometida, pero su corazón seguía estando todavía en Egipto. Mis hermanos, entonces, ¿cómo vemos el Evangelio? Recuerden que tenemos un poderoso Salvador. En Mateo 1:21, el ángel se presenta a María y le dice, mira, tú darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego Lucas, mencionando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando por fin su lengua fue suelta, Zacarías dice, bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ese Salvador es Cristo. Ese Salvador es Cristo, mis amados. Nuestro bendito Señor Jesucristo, Él es el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Él es el mismo de ayer y de hoy. Cristo es el Dios fuerte, el poderoso en batalla. Él es nuestra roca fuerte y escondedero fiel. Y déjame decirte algo, a Él no le asustan nuestros temores y no está lejos de nuestra angustia, por más grande que sean. Así que entonces, ¿qué deberemos hacer o debemos hacer? Acudamos a Él en oportuno socorro y escondámonos en Cristo. Por eso Pablo lo dice a los a la iglesia, a los colosenses, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Él es un refugio. Cristo puede y quiere liberarnos de nuestros enemigos. Mis hermanos, no hay enemigo físico o espiritual que le haga frente a nuestro Señor. Todos nuestros enemigos son sus enemigos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro capitán. Así como David representaba a todo el pueblo luchando con Goliat. Jesús es nuestro Adalid, como dice el autor de Hebreo. Todos nuestros enemigos son sus enemigos y Él los va a vencer. Cristo en la cruz venció a Satanás y a los poderes del infierno. Y por eso me encanta cómo Pablo lo dice en Colosenses. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz por medio de Él. Ahora entonces solo debemos descansar en su victoria y su poder para socorrernos. Por eso es que Juan dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Y saben qué? El temor es lo opuesto a la paz. Y Jesús termina diciendo, en el mundo tendrán aflicciones o tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es una verdad, mis hermanos. Eso no es que parece que va, no, Él venció al mundo en la cruz del Calvario. Así que lo visto bajo este encabezado lo podemos resumir en el pasaje del Salmo 33. Vaya conmigo ahí, por favor, vamos a leerlo. Es una hojita atrás. Salmo 33. Versículo 16 al 22. Resume bien lo que hemos dicho en este encabezado. Dice así. Salmo 33, 16. ¿Se acuerdan cuando el pueblo se apoyaba en Egipto? Dice, el rey no salva por su gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza.
falsa esperanza de victorias el caballo ni con su mucha fuerza puede librar. No, mis hermanos. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues Él se regocija, o en Él se regocija nuestro corazón. Porque en su santo nombre, ¿qué cosa? Hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Ese es el gran problema. Usted y yo no esperamos en el Señor. Eso es lo que hace que acudamos a Egipto, a nuestros dioses funcionales. Se nos dificulta esperar la respuesta del Señor. Como dice también la Biblia, esperar en silencio en el Señor. Hasta aquí entonces hemos visto que podemos vencer nuestros temores, primero, haciendo del Señor nuestra fuente principal de gloria y refugio. Pero finalmente usted y yo podemos ser redimidos de la angustia que nos produce el temor, haciendo del Señor nuestra fuente principal de temor. Curioso, ¿no? Haciendo del Señor nuestra fuente principal de temor. En el mundo de las emergencias que producen los incendios o el fuego, hay un método para extinguir el fuego que se denomina fuego táctico, contrafuego o quema controlada, el cual básicamente lo que consiste es identificar la trayectoria del fuego, hacia dónde se va a dirigir, adelantarse, los bomberos se adelantan y empiezan a eliminar o a quemar también con fuego todo aquello que pueda ser combustible para el fuego principal. Rama seca, lo que sea, se quema de manera controlada para que cuando llegue el fuego principal no tenga combustible, se ahoga inmediatamente. Y yo creo que de esta práctica se desprende un dicho, un refrán o un adagio popular que dice que en ciertas ocasiones hay problemas que se deben combatir fuego con fuego. Bien, esto es lo que nos propone esta última sesión del pasaje a considerar, que nuestros temores se pueden vencer con el temor del Señor. O dicho de otra manera, quien teme al Señor vence sus temores. Miren lo que dice el versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y entonces aquí surge una pregunta que es válida. ¿Qué es el temor del Señor? Y mis hermanos, temer al Señor tiene dos aspectos por lo menos. Hay uno, y es que temor como sinónimo de miedo. Como sinónimo de miedo, un terror terrible que se genera por la terrible santidad de Dios. Déjenme darle algunos versículos. Noten lo que dice Jueces. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, el padre de Sansón, porque hemos visto a Dios. Luego en Isaías 6:5 dice Isaías, entonces dije, ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, al contemplarlo en su extrema santidad. Déjenme hacer un paréntesis. Por eso, mis hermanos, en el internet abunda una cantidad de testimonios de personas que han ido al infierno o que han tenido experiencias sobrenaturales con el Señor Jesús. Y básicamente como que hablan de, mira, yo estaba en mi cama y el Señor se sentó en mi cama y me acurrucó y casi parece una historia romántica. Y me tomó en sus brazos y me tocó el pelo. Y hermano, cuando siempre vemos que hay teofanías o apariciones del Señor con alguien, con su pueblo, siempre experimentan lo mismo, gran temor. Yo no creo que ese Cristo del cual está hablando ese testimonio sea el que vio Juan cuando dice que cayó como muerto a sus pies. En Mateo 17, del 5 al 6 dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz delante de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Miren mis hermanos, en quien se complace mi alma. Nosotros no necesitamos en un sentido complacer a Dios porque lo hacemos también a través de Cristo. Estamos en Él. El único que verdaderamente complace el corazón abismal de Dios es su propio Hijo. Y Él dice, a Él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. No temor, gran temor. Y en Hebreos 12 dice, tan terrible, hablando de Moisés, era el espectáculo cuando estaban allí frente a esa montaña, el monte Sinaí. Dice que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Y Él nos explica por qué. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y finalmente lo que les dije de Juan, en Apocalipsis 1:17 dice que cuando le vi, caí como muerto, dice Juan. Y ahí donde le dice, no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Ese es el primer aspecto del temor en el Señor. El segundo aspecto es ver el temor como sinónimo de reverencia, de respeto, de honra, de dignidad. Y este es el aspecto que resaltan los versículos que estamos leyendo, estos finales. David nos exhorta a un estilo de vida, mis hermanos, que evidencia un temor reverente ante el Señor. Es decir, un comportamiento que se caracteriza por rendir honra a través de todo lo que somos y de lo que tenemos. El temor a Dios expulsa el temor al hombre, pero también expulsa el temor a las circunstancias difíciles. Porque si, hermanos, si usted compara sus dificultades con el temor al Señor, las compara con la gloria del Señor, hermano, palidecen ante Él. Y Pablo lo dice de esta manera: pues esta aflicción leve y pasajera, leve lo llama Pablo, y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria, dice, que sobrepasa toda comparación. Hermano, si lo comparamos, dice, mire, no es válida siquiera la comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí hay otro hay para nosotros. Nos fijamos por lo general siempre en las cosas que estamos viendo. El Evangelio, las verdades eternas del Evangelio como que se desaparecen. Hermano, nos convertimos en ateos prácticos cuando estamos ante las dificultades. O sea, todo lo que el Señor ha hecho, todo el testimonio, toda la carga testimonial que hay en las Escrituras, cuando estamos frente al dolor, la muerte, el sufrimiento, un cáncer, lo que sea, se desvanece. Se nos olvidó el Evangelio, se nos olvidó que Cristo salva, que Él rescata, y estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero hermano, el sufrimiento duele, sí. Yo no estoy diciendo que no. ¿Las persecuciones son reales? Sí, pero hay un pero. La gloria, el poder, la gracia, la misericordia, el rescate y la liberación son mucho más abundantes y gloriosos que eso. Así que ante la gloria y la majestad y la santidad, la majestad de la santidad y la perfección del Señor, nuestros temores se disipan, porque nuestros ojos son capturados por la grandeza de nuestro Dios en la faz de Jesucristo. Y voy a citar otra vez a Piper. Y él nos va a hablar desde su punto de vista qué es temer al Señor. Y a mí me encanta, hermano, esta definición de Piper. Y dice él, creo que temer a Dios significa que Dios es tan poderoso en tu mente y en tu corazón, tan santo, tan impresionante, que no te atreverías a huir de Él, sino solamente a correr hacia Él. En otras palabras, temer a Dios no es otro requisito adicional, sino que es la forma en que cumples el pacto. Temer a Dios es el medio por el cual recibes a Jesús. Es el medio por el que vienes a Jesús, vienes con reverencia. Vienes con humildad, vienes sin ninguna presunción de que mereces nada o que Él te debe algo. Vienes temblando, dice Él. Vienes con un corazón que está quebrantado y arrepentido y dice, tiembla. Si alguna vez te sientes inclinado a abandonar a este Dios porque apartados de Él solamente hay destrucción, tiembla por el hecho de que nos reciba en su presencia con tanta gracia y que perdone todos nuestros pecados y no de un futuro y nos dé un futuro eterno. Y finalmente Piper termina diciendo, hay tanta gente que no teme sus desviaciones carnales. Y él dice, ellos no temen, ellos no tiemblan. Y eso me recuerda cuando usted lee Romanos capítulo 3 y al final cuando Pablo está hilando todos esos salmos allí, ¿cierto? Y él termina diciendo, no hay temor delante de sus ojos, hablando de los impíos. Mis hermanos, ¿cómo se ve el temor al Señor en el día a día? El temor al Señor en nuestra vida cotidiana no es algo como misterioso, como algo abstracto, no es algo místico, es más práctico de lo que pensamos. Y eso es lo que nos dicen los versículos 12 al 14. Miren lo que dicen. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí viene la respuesta. Mire que
David lanza la pregunta de manera general, de manera impersonal, pero luego se dirige a nosotros de manera directa. Guarda tu lengua. ¿Ve? Lo está hablando a cada uno de nosotros. ¿Tú quieres eso? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, algo que ya veíamos con el hermano Omar en otros sermones. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Él está hablando de un estilo de vida. El temor al Señor en la práctica se ve a través de un estilo de vida coherente con la gloria del Señor. Mis hermanos, el temor del Señor tiene sus beneficios. Y es que aún en medio del caos podemos experimentar gozo y satisfacción, que eso no es más que felicidad. Si el Señor permite llegar al Salmo 63, yo espero probar y desmontar una dicotomía que hemos levantado. Y es que parece que fuimos creados para buscar la santidad, más no la felicidad. Yo espero demostrar que una cosa no es diferente a la otra a través de ese salmo. Por eso digo que experimentar gozo y satisfacción es lo mismo que felicidad. Así que en este sentido el apóstol Pedro citó esta porción que acabamos de leer. Si usted va, la encontrará en 1 Pedro 3, del 8 al 11, casi que palabra por palabra. Es una cita textual. ¿Y sabe cuál es uno de los encabezados, uno de los subtítulos que aparece allí en esa cita? El secreto de una vida feliz. El secreto de una vida feliz. Lo que el apóstol Pedro nos está enseñando es que el secreto de una vida feliz es temer al Señor. Mira lo que dice Job 28:28. He aquí, el temor del Señor es sabiduría y apártese del mal. Y apartarse del mal la inteligencia. Mis hermanos, cuando realmente tenemos temor al Señor, vivimos bien. Y vivir bien no es estar alejado de los problemas. Vivir bien es precisamente que a pesar del caos, de los problemas de salud, financiera, lo que sea, yo vivo con mi corazón, mi mente y todo lo que soy, lo que tengo siempre delante del Señor para su gloria, amándole a Él y amando al prójimo como a mí mismo. Eso es vivir bien. No importa si tengo o no tengo salud, yo estoy honrando al Señor con lo que Él me ha dado. Con lo que Él me ha dado. Así que mis hermanos, mi oración es que experimentemos un temor reverente, tan grande ante la gloria, la salvación o la gloriosa salvación que hemos recibido solamente por gracia. Y que ese temor se traduzca en una vida coherente, una vida consistente con esa salvación que hemos recibido. Pero también entonces les invito a que oremos para que el Señor nos conceda una confianza absoluta en su salvación. Para que cuando los incendios medrentosos de este mundo se levanten, se apaguen inmediatamente ante el fuego de un temor reverente, gozoso y apasionado por nuestro bendito Señor Jesucristo. Voy a terminar con el Evangelio y algunas aplicaciones finales, tanto para la iglesia como para las personas que hoy en día están aquí y no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos de Iglesia Bíblica para la Verdad, recordemos el Evangelio otra vez. En la vida vicaria o sustitutiva del Señor Jesucristo, Él experimentó todo tipo de aflicciones en nuestra representación. Él fue un sustituto. Él fue nuestro representante. Por eso es que en el libro de Hebreos encontramos esto. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él se identifica. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Trae ante Él tus flaquezas. Él las entiende. De hecho, una vez en un grupo de oración le compartíamos con los hermanos que el Señor es el único que puede entender tu flaqueza sin criticarte. Nosotros somos más espirituales cuando escuchamos la flaqueza de nuestros hermanos. Y actuamos como el hermano mayor de la parábola. El Señor no. Me encanta la ternura del Señor.
En segundo lugar, en el Getsemaní nuestro Señor experimentó un gran temor y angustia en nuestra representación. Mira cómo lo dice Mateo. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Y entonces dijo Jesús: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Quién? Jesús. Y a veces como que nos da miedo mencionar eso. Como que no es válido que los cristianos digamos eso. Jesús, el Dios hecho hombre, lo dijo. Y dice: quédense aquí y velen junto a mí. Entonces, trae ante Él tus tristezas, tus angustias y aflicciones, porque Él las venció en la muerte. Pero en tercer lugar, en la cruz del Calvario, nuestro Señor experimentó la ira de Dios el Padre en nuestra representación. Y creo que Isaías 53 capta muy bien eso. Y hay una frase impresionante en Isaías 53, porque lo que nos está diciendo es que el Padre es el autor intelectual de la muerte de su Hijo. Con todo eso, Él quiso quebrantarlo. Sí, fue a través de los romanos, los autores materiales, pero el Padre estuvo detrás, derramando toda su ira. Y dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Y hermano, yo no sé si te pasa lo mismo, pero cuando yo leo Isaías 53, es difícil que no se me arrugue el corazón. Es difícil no experimentar un sentido, no sé cómo decirlo, no sé si de dolor, de identificarse con el Señor, lo que Él experimentó por mí, por ti, por tus pecados, por mis pecados, cuando Él no merecía eso. Por eso alguien dijo: si hay algo que quebranta y desmorona la dureza de un corazón, es la cruz. Tú le puedes hablar de todo lo que sea, pero cuando presentas al Cristo crucificado, se desmorona nuestra dureza. Y Él dice: molido por nuestras iniquidades, el castigo de esta paz que tú disfrutas cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, esta es la parte que le digo, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero Él no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permaneció que mudo. Él no abrió su boca. Así que, mi hermano, trae ante el Señor tus temores y descansa en Él. Ahora, para los amigos, si tú todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento, trayendo tus pecados ante Él y no has confiado en Él para hallar perdón, las Escrituras enseñan categóricamente que estás perdido y en peligro de una condenación eterna. No lo dice Daime, lo dice las Escrituras. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. Tú eres un gran pecador, pero Jesucristo es un gran y poderoso Salvador, mucho más grande que tus pecados. Si tus pecados abundan, su gracia sobreabunda tus pecados. Y amigo, el Señor Jesucristo es especialista en salvar a pecadores como tú y como yo. Y Él lo dijo en Lucas: porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estás perdido, el Señor vino a buscar lo que se había perdido. No importa la cantidad y el tamaño de tus pecados, la obra de Jesucristo es suficiente para salvarte. Solo tienes que confiar en Él. Así que acude ante Él hoy para hallar refugio de su ira venidera, porque Él vino como un cordero y fue llevado al matadero, pero un día vendrá como rey, como león, para juzgar a vivos y a muertos, y todos estaremos delante de Él en el día del juicio final. Así que escapa de su ira. Escóndete en Él hoy, serás salvo de todos tus enemigos, especial de tu naturaleza pecaminosa, no solo de tus temores. Ven a Jesucristo y te aseguro que serás salvo de todos tus perseguidores, de todos tus temores. Vamos a orar. Señor, gracias porque la palabra nos da aliento, confianza, sobre todo cuando Cristo es exaltado, cuando podemos ver la gloria del crucificado, pero también del resucitado y el que se entronó, el que está sentado a la diestra de la majestad, preparado para venir por su pueblo. Nosotros creemos eso, que Él está sentado gobernando el universo y que Él está pendiente de todos nosotros. Como pastor y obispo de nuestras almas, Él pastorea a cada una de sus ovejas.
y no dejará que ninguna se pierda cuando se extravíe. Podemos confiar en Él, Padre. Él es la provisión de salvación que usted nos ha otorgado. Le pedimos que su Espíritu Santo pueda impulsarnos a lanzarnos a los pies de la misericordia de Cristo con total confianza y devoción. Que nuestros temores se desvanezcan ante Él y nuestros falsos Cristos puedan ser eliminados ante el verdadero y único Dios verdadero, a Cristo. Que Él sea tan glorioso en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestros temores se disipen por el peso de su gloria. Gracias por mis hermanos. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por su palabra. En Cristo Jesús. Amén.